Saludos, es un privilegio para mí poder llegar hacia sus hogares nuevamente después de haber comenzado esta miniserie profética. Antes que nada le damos gracias a Dios y también al grupo de administradores por haberme permitido estar en ese espacio. Para el día de hoy trataremos un tema muy interesante que se me había pedido y el tema lo hemos titulado La respuesta de Dios a la marca de la bestia. Antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Inclinemos el rostro. Padre amante y Dios de misericordia, ante ti solamente rendimos nuestro ser. Queremos que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz. Mi Dios, háblanos a través de tu palabra. Quita cualquier obstáculo, que esa palabra como espada doble filo pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y llevarnos a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en la última ocasión hicimos un tema sobre el don de profecía y dejamos la última parte, que es la parte de la profecía escatológica o apocalíptica, donde se habla de sellos, símbolos refirientes a periodos largos y mucho sobre el tiempo del fin. Hoy vamos a ver, esto es un tema de bastante interés, y regularmente vemos que aquí vemos el panorama. Mucho se ha hablado sobre la marca de la bestia. Incluso hay un tema que tenemos en nuestra página por el Pastor Escalante, muy bueno. Yo lo invito a seguir. Desde hace mucho tiempo se habló primero que era de un código de barra, cuando llegó el código de barra, que por ahí era que venía. Después que es una vacuna. Pues el número 666, nadie quiere tener ese número en nada. Pero ¿qué respuesta tiene Dios ante esto? Es que Dios tiene una respuesta para esta situación. Hoy veremos, a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía, lo que Dios nos tiene que decir. Primeramente, quiero decirle previo a todo que hay muchas interrogantes al respecto. Hay muchas personas que entienden que sobre la respuesta de Dios, algunos creen que es con el sellamiento, el sello de Dios, que es el sábado. Otro grupo de cristianos creen que es el Espíritu Santo, y así sucesivamente. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el día de hoy. Si nos vamos al primer versículo de Apocalipsis 1, del 1 al 3, ¿qué nos dice? La revelación de Jesucristo. Fíjese que está con rayitas, está subrayado. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese un detalle. Primero habla de una revelación. Apocalipsis significa revelación. Muchas veces tenemos la idea de que es un libro oculto, un libro difícil, pero no, es una revelación. Más que algo oculto, es una revelación. Dios se reveló a sí mismo a través de este libro para que Juan lo manifestara a las otras personas. Y vemos, como dice la palabra de esta profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Apocalipsis. Es decir, profecía es revelación. Cuando Dios da una profecía es para que su pueblo la descifre. En este caso la tienen que envolver en símbolos por varias razones que hemos explicado. Número uno, porque hay poderes de las tinieblas que quieren destruir el pueblo de Dios y la Biblia. Y número dos, para que aquellas personas que tienen hambre y sed vayan a buscar de ese alimento y puedan encontrar y profundizar en la palabra de Dios.
El estudio de hoy lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primera parte vamos a hablar sobre el sellamiento. La segunda parte vamos a hacer una distinción entre marca, señal y sello. Muchas personas lo usan distintamente, pero vamos a ver a la luz de la Biblia. Y la última parte vamos a ver algunas declaraciones inspiradas por el Espíritu de profecía. Sellamiento, la primera parte. Vamos a ver, si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 al 3, ¿qué nos dice? Vi también otro ángel, es Juan que está relatando que él vio otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Vamos a hacer una pausa ahí. Subir de donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Hacia el este. ¿Y qué está en el este? En el este está en el monte de Sión. Para el judío eso representaba el santuario, la ciudad celestial. Y fíjense que cuando aún en los escritos de Salomón dice, si tu pueblo pecara y tú los esparcieres, y aún mirando hacia el este, hacia el templo, se arrepintiera, tú lo oirás. Es decir, que esa voz sale directamente del santuario, es decir, ese ángel viene del santuario y dice que tenía el sello del Dios vivo, un sello. Vamos a ver los tipos de sellos que hay, pero es decir, que tiene algo en la mano, un sello. Juan lo ve y lo identifica como un sello. Hay que ver cómo era el sello en los tiempos de Juan. Eso lo vamos a ver. Sigue diciendo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí vamos a detener un poquito. Primero le habla a 4 ángeles que están en los 4 puntos de la tierra. Obviamente es un lenguaje simbólico que está hablando. Yo no me imagino yo a un ángel aguantando los vientos. O sea, los vientos significan problemas, situaciones en la Biblia, dificultades. Y diciendo, no hagáis daño, tenía un límite hasta que hayamos sellado en su frente. Es el propósito de ellos, sellar en su frente. Vienen con la orden desde el cielo, desde el santuario celestial, para sellar en la frente a los siervos de nuestro Dios. Pero específicamente a esos siervos. Vamos a ver, hay otro versículo paralelo que nos habla también de este mismo grupo, de los sellados, que nos dice, y oí el número de los sellados, ese es el grupo de Apocalipsis 7, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Hoy no nos vamos a enfocar en los 144,000, sino en el sellamiento. Fíjense que él oyó el número de aquellos sellados y aquí nos da un dato más. Si nos fijamos, Juan en el versículo anterior dijo, sellado en su frente, pero aquí agrega algo más. Tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. Es decir, sello y nombre lo están asociando de una manera u otra. Nos está diciendo Juan que el sello contiene un nombre que tiene que ver con lo mismo. Y vamos a ver, hablando de nombre, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver el mismo Juan. Vamos a dejar que Juan sea quien nos hable. Dice, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino que lo recibe. Es decir, hay una promesa aquí de dar un nombre nuevo. Sigue diciendo, Apocalipsis 3:12, al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, vemos cómo el nombre tiene una importancia, le está escribiendo el nombre. Y sigue diciendo el mismo Juan, en el último capítulo, en el versículo 4, los siervos de Dios verán su rostro y su nombre estará en su frente. El nombre es símbolo de carácter. Por eso lo veremos más adelante en la Biblia, cuando dice el nombre y vemos cambio de nombre. Es decir, que de una manera u otra Juan nos está diciendo que es anunciando este cambio.
Vamos a ver ahora la distinción entre marca, sello y señal. Regularmente la palabra marca en la Biblia tiene una connotación negativa, especialmente en el Nuevo Testamento, marcar. Y eso no sé cuántos han trabajado con ganado, regularmente se marca, es un proceso doloroso. Y aquí Pablo nos dice algo similar. Vamos a ver. Gálatas 6:17, Pablo diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hace una mención específica. ¿Cuáles son las marcas del Señor Jesús? Sabemos que Él tiene hoyos en los clavos, Él tuvo... Pero vamos a ver que Él nos siga diciendo. Según de Corintios 11:25 y también Hechos 14:19 hablan sobre esto. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. Es decir, imagínese usted azote. Yo no sé si ustedes han visto quizás La Pasión de Cristo, una de las películas que refleja más la realidad, con esos azotes de cuero, con esos tirigüillos, con pedazos de metal o hierro que rascaban toda la piel. Y no solo 1 vez fue azotada, 5 veces. Yo no me imagino cómo debería tener la espalda el pobre Pablo. Y eso deja una marca. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una mala experiencia. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, quizá un niño, casi adolescente, tenía un tío que en paz descanse, que lo quería mucho, se llamaba Andrés, tío Andrés, hermano de mi mamá. Él tenía un motor. A mí me encantaba subirme en el motor, apagado y todo. Él acababa de llegar y yo me subí de una vez. Pero como el trayecto era largo, en el muffler, me pegué el muffler y me dejó una marca. Y eso fue un dolor. Recuerdo otra vez que también me quemé con una plancha que no la vi y me dejó la marca. Cada vez que yo veo la marca es algo que me trae malos recuerdos. Aquí entonces entendemos qué es lo que está diciendo Pablo y todavía sigue siendo 1 vez apedreado. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una piedra, un golpe de una piedra, no es fácil, a mí también me ha pasado. Es decir, esas marcas que dejan esas experiencias. Seguimos ahora con la cuarta parte, que es la señal. La primera vez que aparece la señal es después del primer asesinato de Caín, que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Y lo puso en la frente, nos dice la pluma inspirada. Es decir, que es un tipo de identificación. Vamos a ver la señal en lo largo, cómo se desarrolla a lo largo de la Biblia. Aquí vemos la señal del pacto en la época de Noé, después del diluvio. Como lo tratamos en temas anteriores, dijo Dios, asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto. Mire cómo están asociadas, pacto y señal, que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto. Vuelve y se repite 2 veces. Con la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. ¿Ve? 2 veces señal, 2 veces arco. Tomen nota. Y entonces me acordaré de mi pacto otra vez con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de agua para destruir un ser vivo. Y todavía agrega más, y estará el arco en las nubes. La tercera vez lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. ¿Qué nos quiere decir el autor de Génesis, Moisés? Él está ligando el pacto que hizo con la señal. Es decir, Dios iba a ver la señal. Era algo visible. El arcoíris todavía hoy lo podemos ver. Aunque hay un grupo de personas que lo han tergiversado, pero esa es la señal del pacto, donde tenemos la seguridad que Dios no destruye la tierra con agua otra vez. Aquí vemos en la época de Abraham, vamos a ver la señal del pacto. Fíjense que en el capítulo 17, lo primero que hace es que le cambie el nombre. Más no te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de multitud, y a Sara también. Pero vamos a ver la señal que le hace. Te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra en que habitáis, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaráis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado
circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, será por señal del pacto entre mí y vosotros. El incircunciso, aquel que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Entonces vemos aquí cómo Dios establece la circuncisión como señal del pacto entre él. Es número uno, es decir, es una señal, algo visible, tangible, algo físico que se podía ver. Y número dos, y también el hecho de no estar circuncidado implicaba ser eliminado de su pueblo, es decir, destruido. Es decir, que es importante, esa señal es un reflejo del pacto que ya había entre Dios y Abraham con su pueblo. Vamos a ver la importancia de esa circuncisión. Después, cuando viene Moisés, después del Egipto, cuando recibe el llamado de Dios que viene del desierto de Egipto, dice Éxodo 4, 24, 25. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés. Otra palabra, lo circuncidó. Porque por ese pacto ya él estaba, al no cumplir con la circuncisión, estaba siendo condenado. Gracias a Dios por las mujeres. Esta mujer, mira cómo le pudo salvar la vida. Es algo importante. El pacto se manifiesta a través de una señal. Vamos a ver la señal de la Pascua en Egipto ahora. En la última noche, durante la Pascua, dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. A condición de que de tener la señal, que era el símbolo de la Pascua, se llevaba dentro. Ese día será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vemos cómo se repite aquí. Incluso la pluma inspirada de Elena de White en el libro Historia de Patriarca y Profeta dice que algunos egipcios pidieron albergue porque reconocieron a Dios y se quedaron allí con los hebreos para ser guarnecidos con sus hijos. Seguimos, vamos a ver. Ahora vamos a ver la señal del pacto del pueblo de Israel. Aquí es una parte muy conocida quizás entre el pueblo adventista, los judíos. Vamos a ver qué nos dice. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que hará alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Vemos cómo se repite el patrón aquí. Primero establece una señal. El sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Lo estableció. La señal es distintiva. Solo el pueblo de Dios tenía. Solo Abraham estaba circuncidado. Y todavía dice algo más. El que no lo cumpla será eliminado. Es decir, el que no cumpla con la forma externa de tener la señal, implicaba que estaba rechazando la salvación de Dios y por ende la protección. También en Ezequiel nos dice, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos como la Biblia, o un poquito allí, un poquito aquí, como estudiamos la otra vez, estudiamos la Biblia, se va abriendo. El sábado lo estableció como una señal entre Dios y su pueblo. Aquí el profeta viene y lo dice. Guardar el sábado implicaba reconocer a Dios como el Salvador. Vamos a ver. Hay un nuevo pacto del pueblo de Dios, por ende me imagino que ustedes entenderán que podría haber una nueva señal. Aquí yo estoy tocando terreno encantado. Quizás para algunos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Marcos 16, 15, 16. Y por todo el mundo id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Eso lo dijo Jesús al final ya del capítulo 16 de Marcos, al final, cuando ya él iba a ascender.
le da esa comisión. Entonces fíjate, creer y ser bautizado es para ser salvo. Es decir, el bautismo en el periodo cristiano constituía la señal de esa salvación. Porque había otro grupo, otro pueblo que no creían en Jesús y guardaba el sábado. ¿Cuál es el otro grupo? Los judíos. Entonces ya Dios establece un nuevo pueblo y una nueva señal. El que no crea ya es porque ya no puede ser bautizado y será condenado. Así que el bautismo pasó a ser el nuevo pacto. Pero vamos a ver qué nos dice Pedro ahora. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, y todavía agrega más: arrepentir y bautizarse, volvemos a lo mismo, para recibir el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras certificaba y los exhortaba diciendo: sed salvo, recuérdese, guarda el pacto, salvo de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En otras palabras, mostraron la señal de lo que llevaban adentro y por eso entraron a la congregación de los salvos. Ahora aquí viene Pablo y nos hace una aplicación. Vimos anteriormente que la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora viene Pablo en el nuevo pacto que ya estableció Jesús. Dice: en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo, la carne, mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultado con él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Pablo aquí vincula el bautismo con esa señal. Y por eso ya el bautismo viene a sustituir la circuncisión y por ende es la señal del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Aquí vemos una foto de un bautismo hermoso que se hizo en colaboración de varios ministerios de MIDAP y Ministerio de Diseño de Dios en una de las iglesias en Buenavista, en Villamella. Fue muy lindo, tenemos el video ahí, puede ir a verlo. Este fue el primer bautismo después de la reapertura. Yo le invito a que se suscriban para que estén al día y reciban las notificaciones. Gloria sea a Dios por ese bautismo. Tenían sus mascarillas, el pastor bien protegido y demás. Aquí vemos que nos dice, después, ¿qué pasó? La señal vuelve a cambiar. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios y la fe de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esas son las características de la iglesia verdadera. Como el mismo Juan nos está diciendo, después de eso, al final del tiempo, Dios tendrá una iglesia, la verdadera, que guardará los mandamientos de Dios, la ley de Dios, incluyendo el sábado, y el espíritu de profecía, del cual estuvimos hablando la vez anterior. Y aquí, resumiendo, vemos que a través de la historia, Dios ha establecido diferentes señales de su pacto. Primero el arco iris con Noé, la circuncisión con Abraham, la Pascua con Moisés, el sábado también con Moisés y a lo largo de la historia, el bautismo. Y luego ya en la Biblia tenemos la ley de Dios y el espíritu de profecía. Hay un periodo que no incluye ahí porque no está en la Biblia, es el periodo donde nació el protestantismo, la reforma. Ahí podríamos decir que la señal para ellos podríamos decirle que la justificación por la fe y la Biblia como regla de fe. Ahora vamos a ver lo que es el sello. Ya vimos lo que es una marca, la señal del sello. ¿Qué será lo mismo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver primero tipos de sellos. Aquí vemos dos figuras, un sello cilíndrico y un sello tipo anillo. El sello cilíndrico, por ejemplo, lo vemos en el caso de José. El de la derecha es un sello cilíndrico, perdón, es el sello de anillo el primero, el segundo es el sello cilíndrico, que utilizaban los reyes como señal, para sellar los documentos y dar órdenes. Tener el anillo significaba tener la autoridad. Y aquí vemos cómo era el sello
a través de cera, arcilla, como se usaba, era con arcilla en aquel entonces. Ahí vemos un sello pegado que mantiene en la parte del medio, no sé si lo pueden ver, cómo tiene la letra que identifica la persona del sello, cómo el sello imprime su imagen ahí. Ahora hablamos de sello. ¿Qué es sellar? Cuando uno sella, sellar es poner un sello, estampar, por un lado, otro, concluir, poner fin a algo. Incluso los peloteros, a los lanzadores le llaman cerradores, a los que van al último inning, a la última entrada. Y también cerrar herméticamente algo, por ejemplo, en algunos países fríos, a las ventanas se les sella. La gente trabaja con plomería, lo sella para que quede. También se utiliza para autenticar. Vamos a ver en la Biblia los significados que tiene. Vemos primero, denota autoridad. Las órdenes reales, especialmente cuando era escrita por un enviado del rey, eran selladas con el sello real. Vemos el ejemplo de la reina Jezabel en nombre de Acán, y también vemos en los decretos dados por Amán y Mardoqueo a nombre de Asuero. Vamos a ver el uso del sello también en la Biblia en la otra parte. La legalización de los documentos. Los documentos legales como acuerdo o contrato eran no solo firmados por los participantes de tal acuerdo, sino que también era sellado para su validación. Ojo, cuando se le ponía el sello lo estaba validando. También un pacto entre el pueblo de Judá y Dios hecho en los tiempos de Nehemías fue sellado por el gobernador, así como por los representantes del pueblo. Es decir, vemos cómo el sello, aparte de notar autoridad, también autenticaba, validaba. Vemos, por ejemplo, en el área de derecho, cualquiera, yo me imagino que la gran mayoría ha hecho una transacción jurídica. La mayoría de veces te solicitan una firma de un abogado, un notario, con su sello. Utilizan varios tipos de sellos. Entonces, para autenticar que fue un abogado, un notario que lo hizo, que lo valida, que el contenido. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Aquí esto es muy rico, aquí nos vamos a detener un poquito. Primero dice que ya ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo es el instrumento, ese sello comígrafo, como ustedes quieran ponerlo, cilíndrico. Ese fue el instrumento que se le marcó cuando fueron. Cuando dice, cuando creyeron y escucharon la palabra, es decir, la parte inicial, ya el Espíritu Santo vino, pero no utiliza una palabra que es poco común, que es las arras. Las arras vienen siendo como un inicial, pero no cualquier inicial. Por ejemplo, aquí se utiliza en algunas ciudades y vamos a comprar un carro, una casa. Después que se llegan al acuerdo, dice, ok, como señal de que yo lo voy a comprar, que yo voy en serio, yo te voy a dar un inicial, por ejemplo, de un 10%, lo que fuera, vamos a poner 20,000 pesos. Pero ¿qué resulta? Esos 20,000 pesos es una garantía. Ese dinero es del vendedor. Si el comprador se retracta, él se queda con eso, pierde eso. Y si el comprador lo vende más adelante, tiene que darle el doble. Es decir, los 20,000 que dio y los 40,000. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que ese Espíritu Santo es, mira, ese es el adelanto que ya ustedes tienen. Ese sello, eso fue un adelanto. En las aras de nuestra herencia hasta la redención. Es decir, que después viene la porción mayor. Esto solamente es un poquito, un aperitivo para ir probando. Yo no sé cuánto le gusta probar. Por ejemplo, cuando yo voy a los Costcos, ellos regularmente tienen muestras para probar. Tú ves la fila de las personas. Todo el mundo le gusta probar. Todo el mundo le gusta ver antes de. Y sigue diciendo Pablo, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjense que un propósito. Él vincula ese sello para la redención, es decir, que esa garantía para el cumplimiento final. Es decir, una parte inicial, pero que falta otra parte. Recuérdense lo de la transacción.
pudiera cualquier parte pasar cualquier cosa, situación. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Vamos a ver algunos casos bíblicos rápidamente. Primero, vemos aquí en la figura. ¿A quién le parece esto? ¿Le parece familiar esa figura? Aquí vemos, esa es la figura de Abraham cuando tiene a su hijo allí para ser sacrificado por orden de Dios. Cuando tiene el cuchillo en alto, ya en obediencia, recibe la voz de Dios alto. Viene Dios y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita toda la nación de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esto es muy rico. Aquí lo que nos está diciendo Dios es: Abraham tuvo esta prueba porque él falló en algunas pases anteriores y así rápidamente 2 veces negó a su esposa, dijo que una vez que no era su hermana, y también buscó una media alternativa para cumplir la promesa de Dios de tener un hijo. Y el nombre de Dios había sido vituperado allá en el cielo. Satanás dijo: no es digno, y por eso pasó esta prueba. Y ahí demostró su fe y Dios le ratificó. Y por eso, a partir de ahí ya, eso es lo bueno de Génesis, a partir de ahí ya cambia la narrativa de Abraham, ya pasa a Isaac, dando a entender que ya él cumplió su misión y fue sellado. Aquí vemos esta figura. Y en ese vemos la lucha de Jacob con el ángel, ya cuando va a romper el alma, después de pasar la lucha entera luchando mano a mano, se da cuenta con un ser sobrenatural, va a romper el alma y él viene y lo agarra y con esa gran necesidad le dice: hasta que no me bendigas no te voy a dejar ir, necesito esa bendición, yo necesito saber que mis pecados son perdonados, yo quiero estar en paz con Dios. Y ahí viene con esa gran necesidad, le dice: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Fíjense, un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa engañador, y aquí Dios le dice: ya tú no vas a ser engañador, porque ya tú has vencido. Vencedor es tu nombre, porque has vencido no tan solo a Dios y a los hombres. Y recibió la bendición ahí. Recibir la bendición de Dios tiene una importancia magnífica. No lo podremos abarcar aquí, pero es la ratificación del pacto, entre otras cosas. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces Jacob fue sellado. A partir de ahí la narrativa pasa de Jacob a sus hijos, porque Génesis entiende, el autor de Génesis, que ya él cumplió su misión y ya él fue sellado. Aquí vemos a Job. Job 1.8 dice: ¿no has visto mi siervo Job? Perfecto, varón temeroso. Y después de pasar a esas grandes pruebas, yo le invito a estudiar el libro de Job. Dice Job, él mismo, Dios dijo, Job 1.8, que él era perfecto y varón apartado del mal. Pero Job dice, después de pasar esa experiencia: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y a partir de ahí se sella la vida de Job. Aquí vemos un texto que es capital. No se puede hablar de enseñamiento sin esto. Esto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Dice: entonces clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Fíjense. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano. Vamos a pararnos aquí un momentito. ¿Qué nos dice? Viene un juicio.
Tienen unos verdugos que han llegado. Vemos un escribano, tienen tintero, dice aquí, para escribir. También otro dato interesante que viene de la puerta que viene hacia el norte, eso es que viene del trono de Dios. Vemos una similitud bastante grande con lo que leímos anteriormente. Vamos a volver otra vez en Apocalipsis. Y aquí, pero si fíjese que la gloria de Dios se va. Sigue diciendo. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén en el tiempo del profeta Ezequiel? Jerusalén no es más que la capital donde estaba el templo de Dios. ¿Y quiénes están en el templo? En el templo estaban los sacerdotes, los levitas, los ancianos. Y dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿De quién? De medio de Jerusalén, donde, es decir, Dios quiere ponerle una marca visible a esa persona. ¿Pero para qué? Vamos a ver qué se dice aquí. A los otros dijo oyéndolo, pasad, es decir, hay una persona, al escribano, márcalo, y a los otros le dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no mire con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión, matad a viejos, jóvenes, virgen, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero, alto ahí, pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Fíjense que hablamos de la señal. El que no se circuncidaba era eliminado. El que no hacía la Pascua pasaba a la muerte. Y dice que aquí el que no tenga la señal también va a sufrir. Pero dice que comiencen en mi santuario. ¿Quién está en el santuario? ¿Quién ejerce en el santuario? Levitas, sacerdotes. ¿Es que pudiera aplicarse eso hoy? Yo creo que sí. ¿Es que tenemos santuario? No, pero tenemos una congregación. ¿Quiénes son los que dirigen la casa de Dios? Pastores, ancianos, dirigentes. Por ahí que va a comenzar, dice. Y el que no tenga la señal va a ser cortado. Esa señal es importante. Este tema es de vital importancia para nuestra salvación. Allí donde quiera que tú estés, presta atención, porque este juicio no es para los que están afuera de la casa de Dios, es para los que están adentro. Este sellamiento viene previo a un juicio condenatorio. Es decir, Dios da una respuesta, amén, a todo el que está preparado. Vamos a sellarlo, vamos a autenticarlo, como validarlo como hijo de Dios, y eso pasaron la prueba. Los demás serán eliminados, serán muertos. Vamos a ver, hay una diferencia. Vimos que la señal cambia, pero el sello no. Vimos todos los cambios que cambió la señal, pero aquí vemos cómo ese carácter desarrollado se mantuvo hasta el final. Hasta en el caso de Ezequiel, aquellos que gimen, aquellos que representan el carácter de Jesús. Ahora vamos a ver alguna cita inspirada por Ellen White. Ellen White dijimos en el otro tema, quizá para el que no lo haya visto, nosotros entendemos que es una profeta de Dios, en el que Dios le manifestó el espíritu de profecía a partir de 1844 y fue comprobado por las iglesias con la parte bíblica. Si quiere más información puede ir al anterior tema, el don de profecía. Vamos a ver, ¿qué es el sello? Vamos a ver qué ella nos dice. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. En sus frentes. ¿Por qué en la frente? Frente es símbolo de pensamiento, de consentimiento, que es algo de una relación, que es algo que sí que se consigue. Y es algo que es muy visible. Sigue diciendo, no es un sello o marca que pueda verse, espérate. Es decir, me está hablando un lenguaje simbólico, dice ella, sino un asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Entonces, ¿qué es el sello? Ella dice, es un asentamiento en la verdad, es una firmeza en la verdad, no tan solo en la parte académica que yo sé cuáles son las profecías de los 2300 tarde mañana, que yo conozco las 28 doctrinas, pero dice espiritual e intelectualmente, esa relación con Dios.
Cuando ya yo tengo la verdad, no tan solo la tengo en la cabeza, en el cerebro, sino que yo la vivo. Y fíjense, y tan pronto sea sellado, vendrá el zarandeo. El sellamiento nos prepara para el zarandeo. Zarandeo, hay un tema por ahí que vamos a hacer. Tenemos un siervo, un compañero que lo va a tener, estén pendiente. Yo no lo voy a entrar ahí, pero simplemente tenga como pendiente que uno de los objetivos principales del sellamiento es prepararnos para lo que viene, como pasó con Ezequiel. Vamos a ver unas características, dice. Nótese eso con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Es que se desarrolla por ese poder del Espíritu Santo. Y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Fíjese, ella está haciendo una cita de Ezequiel. En ese capítulo ella está citando Ezequiel 9 y dice que son aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen ¿dónde? En la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que dar el ejemplo. No es posible que nosotros tengamos una lucha de poder como los discípulos. No es posible que tengamos ese ego. Hay personas que dicen, no, si fulano yo no lo escucho. Todos trabajamos para un Señor. Abominación, no. Tenemos que trabajar para irnos para el cielo. Ya está bueno. Vamos a prepararnos, hermano. Vamos a dejar que ella nos siga hablando. Sigue diciendo sobre Ezequiel 9, los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Es importante, hermanos. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Espérate, ¿cómo así? Espérate. ¿Qué está diciendo, hermano? Espérate. Yo, como adventista tradicional, siempre me han dicho que el sábado es el sello de Dios y ahora tú me dices que no todos. Espérate, que recuérdense, hay una señal externa de un pacto que se hace. Los judíos guardan el sábado y quizás de una manera más formal que muchos adventistas y bautistas, y no por eso son sellados. Aquí nos dice que no todos, vamos a ver que ella nos sigue hablando, ¿cuáles son todos? ¿Qué significa no todos? Es decir, hay una parte que sí y otra que no. Vamos a ver cómo sabemos de cuál grupo va a estar. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Ella sigue hablando, ellos que enseñan profecía. Eso está dirigido. ¿Quiénes están en ese grupo? Eso no es para la persona nueva. Ella está hablando de un grupo de personas con experiencia. Está hablando de pastores. Está hablando de administradores. Está hablando de ancianos de iglesia. Señores, hay que ponerse las pilas. Esto es serio. Cristo puede venir mañana. Puede ser que no nos encuentre preparado. O la muerte. Yo sé del hoy, no sé del mañana que me puede pasar. Pero si ya mi vida está sellada, ya yo sé que voy a esperar la gloriosa resurrección especial. Comercial. Hace la resurrección especial por Pupilo Fajardo. Para que sepan de lo que estoy hablando. Pero la idea es, tenemos que prepararnos hoy, no mañana. Sigue diciendo, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación, testimonio para los ministros. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso mismo que estaba pasando, esas mismas abominaciones que pasaban en el templo, están pasando hoy en la iglesia. Esas mismas cosas que hacían los sacerdotes, están pasando hoy en la iglesia de Dios. Y ese mismo juicio que cayó sobre ellos, va a caer sobre nosotros. La idea es de qué lado tú estás. ¿Cómo está tu vida? Este no es un mensaje fácil, un mensaje duro, que al primero que me dio fue a mí.
Pero Dios no da este mensaje porque quiere salvarte. No importa, tú puedes tener 20 años en la iglesia, tú puedes ser pastor, ordenado, unido, departamental. No importa, tú puedes ser anciano de iglesia, puedes ser de tercera, cuarta, quinta generación. Aquí no vale currículum. Aquí lo que vale es comunión con Dios. El Señor manda por el mismo profeta: ate el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Espérate, ¿cómo? ¿Qué significa se encuentra? Por ejemplo, yo puedo decir, la chequina se encuentra en el lugar santísimo. ¿Pero es que el lugar santísimo es la chequina? No. El sello de Dios se encuentra. Vamos a dejar ver que ella nos sigue diciendo. Este es el único mandamiento que contiene, número 1, el nombre. Número 2, el título del legislador. Número 3, y declara que es el creador del cielo y de la tierra. Vemos nombre, título y jurisdicción. Y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Ella hace un resumen aquí en esta cita. Ese es del libro Maranata, el Señor viene. Es un devocional muy bueno, yo se lo recomiendo. Lo pueden tener online si no lo podemos seguir físico. Los que desconfían de sí mismos se humillan primero, desconfiarse de sí mismo. La confianza en sí mismo es lo peor. No, yo sé hablar bien, yo sé hablar bonito, yo tengo el don de la enseñanza, yo tengo el don de canto, yo tengo 20 años en la iglesia, que yo tengo tantos cursos. No, los discípulos, Dios escogió los discípulos, esos apóstoles, rudos, ineducados, porque eran humildes, enseñables. Uno aprende hasta de los niños. Segundo, se humillan delante de Dios. Personas que confiesan sus pecados, gimen, dicen: Dios mío, me duele, perdón. No les duele admitir sus culpas. Y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. La purificación es la obediencia a la verdad. No es simplemente decir el sábado así, mientras las cosas estén bien, mientras el predicador está predicando bonito, gloria a Dios. Pero cuando me toca, no. Cuando yo veo en la Biblia que me toca, ahí no. No. Debemos ser fieles a Dios. Dice, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello. Su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Estarán sellados. Ella hace una analogía preciosa aquí. ¿Qué dice? Así como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo. Esa cera, cuando, no sé si ustedes se recuerdan, cuando vimos los sellos aquí, miren cómo esa cera aquí abajo contiene esa parte y se moldea y hasta conservar esa forma. Condición, la limpieza espiritual, ella abunda. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Cuánta? Una mancha. Me duele cuando veo muchos predicadores que dicen que no, que la perfección es imposible, que aún veo algunos que dicen aún después del cierre de la gracia no seremos perfectos. Y muchos dicen, seguiremos pecando. Óigalo. El Espíritu de Dios es claro, el Espíritu de profecía. Tenemos que limpiar ese carácter. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, una vez que estemos preparados, ¿qué pasó con los discípulos? Cuando ellos se prepararon, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y aquí vamos a ver la relación entre la señal y el sello. Dijimos que la señal es... ¿Cuál es la señal? ¿Recuerdan? Para nuestros días es el sábado con el Espíritu de profecía. Esa es la señal del pueblo de Dios. El sábado, cuando digo el sábado, quiero decir los 10 mandamientos, porque estamos en conflicto del sábado. Y el que contiene el sello es el sábado. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo nos dice el hermano Guay? El sábado será la gran piedra de toque y lealtad, pues el punto especialmente controvertido. No hay problema con eso.
Mientras la observancia del día de reposo domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de esa lealtad. Es una señal externa de lo que hay en el corazón. Mientras que una clase de personas acepta el signo de sumisión y recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Es decir, guardar el sábado no es que ya tú tienes el sello, sino yo guardo el sábado. Eso como dice, yo no guardo el sábado para salvarme, porque yo soy salvo, yo guardo el sábado. De la misma manera, yo no guardo el sábado, aquí en este contexto es, no porque yo guarde el sábado, yo tengo el sello de Dios, sino que como ese símbolo de mi lealtad que se manifiesta exteriormente, me prepara para recibir el sello de Dios. Hay personas que murieron y nunca guardaron el sábado. Aquellos que no recibieron la verdad, como Lutero y todos esos reformadores, no recibieron la verdad y están esperando el día de la resurrección para irse al cielo con nosotros. Lecciones. Primero, la preparación es fundamental tanto para la vida diaria como para el fin de los tiempos. Es decir, esa limpieza del alma, esa impureza. Dios ha provisto la solución para evitar esa marca de la bestia a través del sello. El sellamiento es fundamental para estar firmes en el tiempo del fin y se manifiesta en el exterior. Es decir, lo que hay en el interior se manifiesta. Necesitamos cumplir con las condiciones de preparación espiritual, obedeciendo la verdad, humillándonos ante el Señor, buscando de Él. Solo aquellos que dependamos de Dios, nos humillemos, haciendo su voluntad y sobre todo venciendo nuestros defectos de carácter, estaremos preparados para recibir el sello de Dios. Querido hermano, querido amigo, amiga, hermana, a ti que me escuchas, el sello de Dios nos prepara para la franquicia. El sábado es importante. A través del sábado demostramos nuestra lealtad. Y sobre todo en la última batalla, cuando se va a afianzar. No me malinterprete. Pero no es el sábado que te va a salvar, sino esa relación con Jesús. Y el peor enemigo tuyo no es el domingo, es el tuyo. Esos defectos de carácter. Tenemos que buscar ese sellamiento. Yo quiero ser contado entre los sellados, entre esos 144,000, si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que yo descanse antes de ser sellado para vida eterna, para que en aquel día glorioso de la resurrección especial yo pueda estar ahí. Yo quisiera invitarte a tener una oración. Mientras yo oro, abre tu corazón para que el Espíritu Santo te ponga el querer como el hacer para buscarle. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos este privilegio. Gracias porque tú nos has dado luz a través de tu palabra, a través de tu sierva, Elena de Guay. Gracias porque tú has hecho provisión para que nosotros podamos ser contados, sellados. Queremos ser validados por ti como auténticos hijos tuyos. Y en algo te hemos fallado, perdónanos. Te pido especialmente por nuestro dirigente, que tú le des sabiduría y arrepentimiento. No estamos aquí para señalar pecados, sino para proclamar la verdad. Es el Espíritu Santo que convence del pecado. Permite que esta palabra pueda penetrar lo más profundo, Dios. Queremos irnos, pero necesitamos prepararnos para eso. Viene un zarandeo bien fuerte, vienen pruebas bien fuertes. El tiempo es hoy. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo espero en el Señor ya que podamos prepararnos